Ya comenzó La Neta Noticias con Noel Alvarado. Los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde aprobaron una reserva de reforma energética del expresidente Andrés Manuel López Obrador para abrir la iniciativa privada, la generación de energía limpia. La Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación expresó su rechazo a la determinación de la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde acordaron desacatar una suspensión judicial y colaborar con el Senado de la República en la implementación de la reforma judicial. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la Consejería Jurídica los avances de la homologación en todo el país para tipificar el delito de feminicidio en las 32 entidades, una de sus 100 promesas de gobierno. En medio de estas impugnaciones, el Pleno del Senado de la República inició este jueves la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial que permitirán elegir en junio del 2025 a los candidatos a juzgadores para renovar el Poder Judicial de la Federación. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Carlos Ramsés, alias el Ramsés, presunto integrante del grupo delictivo Los Paraguayos, ligado a la Unión Tepito, quien trabajaba directamente para el líder delincuencial El Chori. Muy buenas tardes, bienvenido a La Neta Noticias por Acústica Radio de este 10 de octubre del 2024. Y en los próximos 30 minutos les daré toda la información más importante de México y el mundo. Saludamos también a los amigos que nos ven y nos escuchan a través de nuestras plataformas digitales de Acústica Radio. Nuestro número telefónico en cabina, el 5590 3573 00. También le doy dos números de WhatsApp, el 5581 01 28 61 y el 5561 98 88 21. Como todos los días, lo saluda su amigo Noel Alvarado y nos vamos a las noticias. Policías de la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a Carlos Ramsés, alias el Ramsés, presunto integrante del grupo delictivo Los Paraguayos, ligado a la Unión Tepito, quien trabajaba directamente para el líder delincuencial El Chori. El imputado es señalado de haber ultimado a un sujeto apodado El Jonathan por la presunta disputa por la venta de tabaco. El imputado fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. De acuerdo a las investigaciones del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Ramsés es señalado de trabajar para el Chori y para una banda denominada Los Paraguayos, así como para los Pichis de Caridad, todos integrantes del grupo delictivo La Unión Tepito, quienes se dedican al homicidio, secuestro, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas en la zona centro de la capital del país. Además, el Ramsés se le relaciona con una carpeta de investigación iniciada por el delito de homicidio con arma de fuego, cometido por ajuste de cuentas, ocurrido el pasado 24 de mayo de este año. La captura de Carlos Ramsés, alias el Ramsés, se llevó a cabo en la avenida Morelos, esquina con Escuadra y Martillo de la colonia Jamaica, en la alcaldía Venustiano Carranza. A la hora de su aprehensión,
se le aseguraron 76 dosis de presunta marihuana, 45 dosis más de presunta cocaína, así como una bolsa transparente con vegetal verde con las características propias de la marihuana, dinero en efectivo, un celular, una báscula gramera, un vehículo y un arma de fuego. El imputado ya se encuentra ante el Ministerio Público y en las próximas horas se determinará su situación jurídica. Y mire, los accidentes en motocicleta en el Estado de México van en aumento y han dejado pérdidas fatales. La información con Alejandro César Vázquez. ¿Qué tal, auditorio de La Neta Noticias? Maestro Noel Alvarado, te saludo a ti y a toda la... Y sí, que nos sintoniza a través de la gran cadena acústica radio en todo el país. Y sí, en los últimos días han incrementado los accidentes por manipular una motocicleta, una bicicleta eléctrica o hasta patines. En sí, pues hay una gran incidencia en el Estado de México, en el Valle de México principalmente, en los municipios de Ecatepec, Naucalpan, Coacalco, Chimalhuacán, Chalco, Chicoloapan, Tlalnepantla, Tecámac, Atizapán de Zaragoza, Iztapaluca y mismo Nezahualcóyotl, en donde se presentan inclusive pues muchos problemas de corrupción, inclusive allí hay una situación muy difícil, ya que hay un director y se acusa a los delegados. En sí es un problema pues de fondo y trasfondo. Sin embargo, lo que sí es cierto es que aumentan los accidentes, sobre todo los fines de semana. Son los choques de moto, los días con más casos se registran a principios y fines de semana, siendo los domingos y lunes donde más accidentes se reportan según las autoridades. Asimismo, hay que recordar que esos vehículos también se ocupan para actividades ilícitas, distribución de enervantes e inclusive para realizar ejecuciones, o sea, el famoso sicariato. Y pues son los esfuerzos que según ellos están realizando, y la verdad es que sigue en aumento inclusive la falta de pericia, manejar a alta velocidad o sin prevención alguna, y que no se aplica la ley, porque definitivamente hay un problema muy grave. Generalmente esto se arregla a través de dádivas o de la corrupción, y mencionamos también otro municipio con incidencias como es el de Cuautitlán, México, y en sí es parte de la problemática existente, en donde se están oponiendo inclusive para un chaleco para identificar el número de matrícula de esos vehículos. Sin embargo, es una situación que sigue acrecentándose los accidentes con resultados funestos, como el ocurrido antier en la zona de Chalco. Muy buenas tardes. Buenas tardes al compañero Alejandro César Vázquez, y también le informo que los diputados de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde aprobaron una reserva a la reforma energética del expresidente Andrés Manuel López Obrador para abrir la iniciativa privada, la generación de energía limpia, pues la redacción anterior establecía que la transición energética estaría a cargo solo del Estado. La oposición calificó de incongruentes a los diputados de la 4T, pues durante la discusión en lo general defendieron que el Estado tenga la rectoría en la transición energética, y en la discusión en lo particular se echaron para atrás. Y vamos con el resumen legislativo con René Acuña. Esto es el plano legislativo. Morena mete reversa al veto contra aspirantes a jueces tras regaño de Claudia Sheinbaum. Y es que la división de poderes se tomó ya otro año sabático. Este día, el vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, anunció que su bancada corregirá la reforma a leyes secundarias dentro de la reforma judicial. Esto
tras incluir un polémico veto a los aspirantes a jueces, magistrados y también ministros. No va a haber de ninguna manera ningún veto para ninguno de los aspirantes. Reitero, la vocación que tiene nuestro movimiento es democrático. Pero ojo, querido radioescucha, aún quitando este veto, el oficialismo mantiene el control de las candidaturas y hay que recordar que Ricardo Anaya en su momento había señalado el panista que dicho veto contradecía la Constitución y era un intento de Morena para controlar el proceso de elección de los jueces. Confirma el senador morenista Adán Augusto que fue él quien ayudó a que el Consejo de la Judicatura Federal entregara la información de vacantes en el Poder Judicial que serán sometidos a votación. Yo sí quiero decirlo, a mí no me avergüenza, pues si algo tuvimos que ver, lo hicimos convencidos de que los políticos hacemos política y que si nosotros podemos coadyuvar para la buena marcha de los asuntos públicos del país, lo hacemos. Finalmente, Adán Augusto descartó que la ministra Norma Piña haya contribuido a esta información. Este día se registró otro pleito femenil en el Senado mexicano. Sí, como usted lo escuchó, y es que la panista Susana Satarain de Baja California exhibió la ausencia de Lucía Trasviña, esa diputada bravucona de Baja California Sur también, y quien que le entró también al quite en este debate. Lili Telles, se grabaron, se dijeron de todo. Por lo visto, la senadora ausente, no nada más en mi estado, donde nunca se ve por las calles, por las colonias, por los pueblos, también ausente de su escaño. Ni soy ausente aquí, ni soy ausente allá, ni ante este par de hostigadoras perversas, mentirosas, que no les tengo miedo a sus palabras de engaño, a la perversidad de sus acciones. Momento, senadora. Que la senadora Lucía Trasviña se ha mostrado en redes luciendo una pistola, lo que la convierte en una persona de alto riesgo para nosotras las damas de Acción Nacional. Así se las gastan nuestras flamantes senadoras allá en la Cámara Alta. Para La Neta Noticias informó René Acuña. Gracias al compañero René Acuña. Y mire, también le doy a conocer que la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación expresó su rechazo a la determinación de la mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, donde acordaron desacatar una suspensión judicial y colaborar con el Senado de la República en la implementación de la reforma judicial. A través de un comunicado, el organismo liderado por la jueza Juana Fuentes Velázquez expresó que el desacato a la suspensión concedida por una jueza federal constituye, dice, una clara ruptura del Estado de Derecho y una violación directa a la división de poderes. El día de ayer, en sesión privada, el Consejo de la Judicatura Federal votó a favor de entregar las listas con información sobre jueces y magistrados necesaria para que el Senado de la República desde el próximo sábado determine cuáles y cuántos cargos serán votados en las elecciones extraordinarias del 2025 establecidas en la reforma al Poder Judicial de la Federación. Esto pese a que están vigente una resolución judicial. Los consejeros jurídicos de la Presidencia de la República, Ernestina Godoy Ramos y Arturo Saldívar Lelo de la Rea, afirmaron que no hay ninguna confusión y ninguna posibilidad de interpretar la reforma al Poder Judicial para la elección de la Presidencia de la Suprema Corte, pues explicaron que con el artículo 12 transitorio se resuelve. Ernestina Godoy afirmó que lo que están haciendo algunos es tratando de confundir a la ciudadanía, pero que está muy claro el artículo 94 que establece claramente que se renovará la presidencia de la Suprema Corte cada 2 años. Partidos políticos y un gobierno estatal han presentado ante la Suprema Corte 4 impugnaciones a la reforma judicial
Estos recursos argumentan fallas en el proceso legislativo y violación a los derechos de los trabajadores del Poder Judicial. El primer recurso fue presentado por el gobierno de Guanajuato el 27 de septiembre. Ese día, el Ejecutivo local, en ese entonces encabezado por Diego Sinué, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la reforma. Otra de las impugnaciones la presentó el ex candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez. El político tramitó el 9 de septiembre del 2024 un amparo contra el proceso legislativo, con el que la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Poder Judicial, al advertir que en la sesión se registraron irregularidades. El presidente del Partido Acción Nacional, Marco Cortés, promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma judicial el 9 de octubre, cuando el máximo tribunal en México recibió la impugnación y la turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que determine su trámite. Finalmente, Alejandro Moreno, senador y líder nacional del Tricolor, presentó a nombre de los priistas una acción de inconstitucionalidad contra la reforma al Poder Judicial por presuntos vicios al procedimiento legislativo. Y en medio de estas impugnaciones, el Pleno del Senado de la República inició este jueves la discusión de las leyes secundarias de la reforma judicial que permitirán elegir en junio del 2025 a los candidatos a juzgadores para renovar al Poder Judicial de la Federación. La discusión y eventual votación de las reformas que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral normarán el mecanismo para elegir personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación. La oposición al inicio del debate ha centrado sus críticas al advertir que este proceso de elección está judicializado al mantener amparos en contra de la reforma judicial. Las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación aún mantienen esperanza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo la reforma judicial, aseguró la vocera Patricia Aguayo Bernal. Vamos con Andrea Alvarado con la información completa. Escuchemos. Buenas tardes, Noel. Te saludo a ti y a los escuchas de La Neta Noticias por Acústica Radio. Informar que las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación aún mantienen la esperanza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación eche abajo la reforma judicial, aseguró la vocera Patricia Aguayo Bernal. Esto luego de que la mayoría del Consejo de la Judicatura Federal votara ayer por la noche para colaborar con el Senado de la República para la implementación de las elecciones de impartidores de justicia en 2025, punto principal de la reforma judicial. Esto pese a que está vigente una suspensión judicial que se los prohíba. La decisión del Consejo de la Judicatura Federal fue avalada por los votos de los consejeros Eva Verónica de Gaives Zarate, Bernardo Baitz Vázquez, Celia Maya García y el sorpresivo voto de Sergio Javier Molina Martínez, que en ocasiones previas había manifestado su postura contra la reforma judicial. Sobre el paro de labores, la trabajadora del Poder Judicial de la Federación expresó que mañana 11 de octubre es día clave, ya que vence la fecha establecida por el mismo Consejo de la Judicatura Federal para levantar el paro. No obstante, adelantó que aún no existen las condiciones para regresar a laborar de forma habitual en juzgados y tribunales federales. Esta mañana, decenas de trabajadores del Poder Judicial de la Federación hicieron entrega al Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Francisco Cervantes, una carta donde exponen los riesgos financieros para inversionistas interesados en colaborar con México de la reforma judicial y las afectaciones a la división de poderes e independencia judicial que estas modificaciones constitucionales podrían traer al país. Hasta aquí la información. Gracias, Andrea Alvarado. Y en otros temas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió a la consejera jurídica los avances para la homologación de todo el país para tipificar el delito de feminicidio.
en las 32 entidades del país, una de sus 100 promesas de su gobierno. La presidenta de México fue cuestionada sobre este tema del feminicidio, a lo que dijo que lo que va a revisar para ver los avances del mismo. Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica de la presidencia, indicó que uno de los planteamientos es que en todos los estados deban tener fiscalías especializadas en delitos de género, poniendo énfasis en la investigación del feminicidio. Explicó que los tipos penales de feminicidio son locales. Ahí está la posibilidad, dice, a través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, donde se ha venido trabajando el tipo penal que tiene que ver solamente con homologar por razones de género. Jesús Antonio Esteban Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informó del programa de conservación de carreteras federales que tendrá un alcance en las 32 entidades del país y donde se invertirán 4,000 millones de pesos. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió al secretario Jesús Antonio Esteban que explicara el proyecto, mismo que dijo que la meta es reparar los baches y el mal estado de las carreteras a lo largo de 44,600 kilómetros, y el sureste estará apoyado por la Secretaría de la Defensa Nacional en todas las zonas donde fue afectado por las carreteras por el proceso destructivo del Tren Maya. Indicó que entre los trabajos de conservación y de rutina son básicamente el bacheo, renivelación, deshierve y también la limpieza de cunetas de las obras de drenaje, importante en los procesos preventivos para que no se genere daño adicional en las capas inferiores. Diputados del Estado de México se pronunciaron por no desdeñar la actualización de los atlas de riesgos de los 125 municipios e incluir este requisito en los procesos de entrega-recepción de los próximos gobiernos municipales. Demandaron solicitar al titular de Protección Civil Estatal, Adrián Hernández Romero, que coadyuve en este proceso debido a los rezagos que presentan las administraciones locales en la materia. La legisladora María Mercedes Colín Guadarrama explicó que estos documentos son cruciales para identificar y mapear las amenazas en un territorio, fenómenos naturales como inundaciones, terremotos y huracanes. Para enfrentar la crisis hídrica es urgente dejar atrás el modelo de extracción y en su lugar implementar la gestión de agua con participación de toda la sociedad. Así lo afirmó el secretario de Agua del Estado de México, Pedro Moctezuma Barragán, al encabezar una nueva mesa de trabajo de los talleres que comenzaron a realizarse desde el pasado 19 de septiembre, encaminados a instaurar estrategias que permitan revertir la crisis del agua. El funcionario manifestó que la gestión del agua podrá consolidarse siempre y cuando haya participación y corresponsabilidad de todos. Urge darle la vuelta al timón, dijo el funcionario. En la sede de la Universidad Autónoma Metropolitana de Lerma, Moctezuma Barragán mencionó que esos talleres forman parte del desarrollo del programa hídrico del gobierno del Estado de México. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer que 50 hectáreas de producción de romeritos en Mixquic, allá en la alcaldía de Tláhuac, se encuentran afectadas por el torrencial aguacero del pasado domingo en la Ciudad de México. También resultó afectado el pueblo de Mixquic y adelantó que mañana viernes va a realizar un recorrido por las zonas afectadas para conocer el grado de daños por las lluvias. Mire, también le informo que el nuevo director de la Coordinación Territorial Estrella, Huitzachepetl, Francisco Chanona Ramírez. La coordinación territorial, dice, ubicada en la avenida San Lorenzo 312, Colonia San Juan
Jalpan, esto en la alcaldía Iztapalapa, invita a todos los vecinos de esta territorial para asistir a las audiencias de los lunes en un horario de 10 a 13 horas, en los cuales él mismo estará atendiendo sus gestiones y peticiones. Por cierto, mandamos felicitaciones a este funcionario de la alcaldía de Iztapalapa, Francisco Chanona Ramírez, pues resulta que hoy es su cumpleaños. Muchas felicidades a Francisco Chanona Ramírez. También le doy a conocer que a partir de hoy, en todas las estaciones del Mexibus y Mexicable, podrá adquirirse la nueva tarjeta intermodal denominada Movimex, cuyo costo es de 10 pesos, así lo dio a conocer el secretario de Movilidad del Estado de México, Daniel Cibaja González. Luego de poner en funcionamiento dicha tarjeta, el funcionario manifestó que en febrero próximo se prevé que Movimex pueda ser aceptada en el sistema de transporte colectivo Metro y en los cablebuses capitalinos. Amigas y amigos, hasta aquí la Neta Noticias. Recuerde que mañana viernes tenemos una cita a las 17 horas por el 1150 de AM. Continúe con la programación de Acústica Radio. Se despide su amigo Noel Alvarado. Nos saludamos y nos escuchamos mañana. Esto fue La Neta Noticias con Noel Alvarado. Una producción de Grupo Acústica.